la lluvia en el medio del lago. Y está haciendo mucho frío, que no cambian las condiciones climáticas. En los episodios de Dique Cerro Pelado hubo un momento donde la aventura dejó de ser paisaje y pasó a ser decisión. Hoy no vengo a contarte la historia, vengo a mostrarte cómo se decide con seguridad cuando el plan se rompe. Por ahí llueve mucho y al rato para. Tengo mucho frío, me quiero cambiar, quiero comer algo, así que no tienen ni idea del frío que tengo. Bueno, me enfriar, así que voy a seguir remando para entrar en calor. Y el mapa de agua. Quiero llegar porque ahora sí me está haciendo frío, fuerte el viento y olas. Me voy a enfriar, así que prefiero llegar, cambiarme. Las condiciones son las mismas. Sigue lloviendo, por lo que pinta, tiene para el rato. Tengo intensamente. Me voy a meter a la carpita. Está lloviendo. Agua. Soy Ricardo Explora y hoy en Lagos de Córdoba vamos a ver gestión de riesgo en tiempo real. Esto es un análisis educativo, no es una guía para replicar condiciones peligrosas. Cada ambiente y cada persona es distinta. Lo que sí te sirve es el método mental para pensar riesgos. Acá están los dos episodios. Este es el itinerario completo que realicé en Dique Cerro Pelado. Y estos son los 3 momentos donde tomé decisiones clave. Hoy los vamos a pausar y analizar. La isla Amistad, donde estaba acampando, está allá al fondo, donde se ven las montañas, bien al fondo. Ese es el rumbo que venía en kayak hasta llegar a la Isla Arenas. Isla Arenas, ahí la tenemos, 150 metros aproximadamente. Quiero llegar a la Isla Arenas. Por momentos se levantaba el viento y me daba un poco de miedo que te agarre un oleaje fuerte en el medio del lago con lluvia. Es mucho riesgo. Aquí introduzco la noción de riesgo que incluye 2 variables, el peligro y la vulnerabilidad. El peligro es una característica del ambiente, es decir, está allí independientemente de que yo vaya a la naturaleza. Por ejemplo, la lluvia, la tormenta, el granizo, en el mar puede haber tiburones, en la montaña puede haber víboras, caída de rocas. Es decir, los peligros son características propias del ambiente, independientemente de que nosotros existamos. Están allí. Eh, por el otro lado, la vulnerabilidad sí es propia de personas o bienes, en este caso mía, que yo tengo porque, bueno, siento frío, tengo hambre, me canso. Es decir, es una característica propia de los sujetos, de las personas. Entonces, el riesgo es una relación en el espacio y en el tiempo entre estas 2 variables, entre el peligro y la vulnerabilidad. Sin esas dos variables no hay riesgo, es decir, la montaña sigue habiendo peligros, o sea, siguen estando allí, pero si no hay ninguna persona que entre en relación con ese peligro, no existe el riesgo. Por otro lado, si yo estoy vulnerable, pero no tengo relación con ningún peligro y tampoco hay riesgo, es decir, para que podamos decir que una actividad es riesgosa, se requiere como condición sine qua non, es decir, necesariamente que existen estas 2 variables. Un peligro que sea objetivo, identificable, medible, y por otro lado, una vulnerabilidad de una persona o un grupo de personas. En relación a esas 2 variables se puede ponderar, se puede medir, se puede cuantificar el riesgo y se puede decidir, se puede gestionar, es decir, se puede administrar las decisiones que para poder decidir, en este caso, en el caso mío, que decido si voy a remar o no, es en función de cómo yo pondero esos peligros y mis vulnerabilidades. Afortunadamente, bueno, no hay actividad eléctrica, así que por eso me animé a remar. Si hubiese habido relámpagos, rayos, obviamente que no es conveniente porque
cuando hay actividad eléctrica en el lago es sumamente peligroso por la caída de rayos. Como ven, el lago está planchado, como a mí me gusta decir. Ahora voy a ir a una playita que está allá. Voy a parar a descansar un poco y a tomar un café, algo caliente. No me voy a cambiar la ropa porque lo voy a hacer cuando llegue a la playa donde dejé el vehículo, donde dejé el auto. Ahí me voy a cambiar la ropa porque ahora estoy todo mojado. Siempre y cuando tengamos separados estas dos variables, el peligro por un lado y la vulnerabilidad por el otro, no hay riesgo, digamos, de accidente. El accidente, un accidente se configura o se produce cuando ese peligro que está allí, que es objetivo, entra en contacto con la vulnerabilidad. Es decir, cuando estos dos círculos, el rojo y el verde, se tocan, hay un accidente o una emergencia. Un accidente es un encuentro súbito, digamos, entre ese peligro y la vulnerabilidad. Lo voy a ejemplificar como un accidente de tránsito de dos autos que se encuentran y chocan en una esquina cualquiera. Entonces, el accidente ocurre en un momento determinado, o sea, la emergencia es la interacción sostenida en el espacio y en el tiempo entre el peligro y la vulnerabilidad. ¿Qué diferencia hay entre accidente y emergencia? Que el accidente se produce, empieza y termina en ese mismo momento. Por ejemplo, estoy escalando y me caigo. Esa caída es un accidente. En cambio, porque ocurre y termina, empieza y termina. En cambio, una emergencia es esa relación entre el peligro y la vulnerabilidad que se sostiene en el tiempo. Por ejemplo, eh, un extravío. Yo me pierdo en la montaña y no es que me pierdo, sigo perdido hasta que me encuentren o hasta que resuelva la situación. Entonces, para clarificar mejor los conceptos, el accidente es el contacto súbito y espontáneo entre peligro y vulnerabilidad. Y la emergencia es la relación sostenida en el espacio y en el tiempo entre ese peligro y esa vulnerabilidad. Acá estoy pasando despacio porque hay rocas sumergidas que se pueden ver, que afortunadamente están bajas, pero no lo suficiente, así que tuve que maniobrar para que no golpee el casco del kayak. Ese es uno de los peligros que hay acá en el dique Cerro Pelado. Fíjense, ahora yo voy a pasar al lado de una roca saliente, en este caso aflora como si fuera un iceberg. El problema es que hay muchas de esta como la que voy a pasar, a ver si la pueden ver. Fíjense, esta roca, En este caso, que estoy identificando esta roca que está en el medio del río, lo identifico como un peligro porque justamente el río constituye mi vía de circulación. Para otra persona quizás sea parte del paisaje, pero para mí, que estoy remando y estoy justamente transitando por el medio del río, constituye un peligro con el cual yo puedo chocar si no reconozco a tiempo, en este caso, este obstáculo que hay en el medio del río. esta saliente que está en el medio del río, es un peligro. Obviamente que de noche es mucho más riesgoso, pero en este caso esa roca se la puede ver porque sobresale de la superficie del agua, pero hay muchas que están apenas al ras del agua y si vas remando podés incrustarte en una de esas, darte vuelta, inclusive puedo romper el casco del kayak y naufragar y romper y quedarme a la deriva en el medio del agua, así que por eso debo tener mucho cuidado porque hay muchas de esas, por eso conviene ir por el medio y no tan cerca de la orilla. Miren cómo está. Aquí tenemos otra situación
que es cuando me levanto después de la segunda noche, cuando me tocaba regresar a mi casa, y era el tercer día. Yo ya había avisado a mi familia de que yo iba a volver el tercer día y me sorprende esta tormenta que no me deja salir de la isla. El dilema que yo tuve que, digamos, resolver era qué hacer, porque en realidad no estaba mal, no estaba mal, pero no había posibilidad de avisar a mi familia que me quería quedar 1 o 2 días más para esperar que pasara la tormenta. Entonces, en este caso yo no estoy mal, pero no tengo posibilidades de comunicación, porque en el lugar donde estoy ahí, en ese lugar, no hay señal de celular. Yo había dejado dicho a mi familia que si al tercer día no recibía ningún mensaje y no aparecía, era porque me podría haber pasado algo. Pero siempre yo me tomo 1 o 2 días más de comodín por las dudas ocurran estas situaciones. Pero igualmente no los quería preocupar, entonces aquí en esta imagen yo me levanto, en esta imagen yo me levanto y empiezo a evaluar las posibilidades de abandonar la isla, y me doy cuenta que en esas condiciones se hace bastante difícil, porque se había desatado una tormenta a las 3 de la mañana, había empezado a soplar el viento, estaba produciendo olas de importancia, al menos para remar en kayak, o el kayak que yo estaba llevando, que venía con mucho peso y lo hacía bastante inestable. Entonces, eh, ahí decido quedarme en la isla y empiezo a evaluar un montón de posibilidades. Como tenía el dron, entonces podía atar el celular, al dron para enviar un mensaje, usarlo para subir, digamos, al teléfono mío para que capte alguna antena y poder mandar un mensaje, usarlo como antena, digamos, al dron. Eso estuve evaluándolo porque si no se iban a preocupar. Y hubiese sido, digamos, un error, digamos, de mi parte. Tenían que considerar que algo me había pasado y me iban a mandar una patrulla de rescate. Yo ya había dicho más o menos en qué sector iba a estar, pero me iban a venir a buscar un grupo de una patrulla de rescate y me iban a encontrar en la isla, simplemente que no podía salir porque en realidad no me había pasado nada. Tenía víveres, tenía refugio, tenía los elementos básicos como para poder bancarme 2 o 3 días más hasta que terminara la tormenta y después abandonar la isla, pero eh, mi familia no lo sabía. Entonces ahí tuve que decidir, y decidí abandonar la isla. Decidí abandonar la isla apenas parara el viento, digamos. No necesariamente la lluvia, porque la lluvia, yo estoy en un medio acuático, estoy remando, o sea que estoy en contacto permanente con el agua. No era el problema mojarme. Sí era el problema el viento, la posible caída de granizo, el tamaño de las olas, el viento y si hubiese o no actividad eléctrica. Esas eran las variables que yo estaba ponderando en el momento de decidir si abandonaba o no la isla. Está lloviznando, hay mucho, está soplando fuerte el viento, miren el tamaño de las olas, no se ve prácticamente nada. Afortunadamente tengo víveres para 2 o 3 días más. El problema es que no tengo señal de celular, no tengo señal de teléfono para poder avisar a mi familia de que no voy a poder regresar hoy. Yo siempre me tomo 1 o 2 días más de comodín para esta situación. Si bien dejé avisado de que podía llegar a demorarme por condiciones climáticas, se van a preocupar, así que ojalá pueda salir de la isla. Apenas para el viento voy a tratar de abandonar la isla. Es imposible remar así, y mucho menos con el kayak, que lo di vuelta para que no se llene de agua. Qué frío que está. Sigue lloviendo intensamente, tendré que seguir remando. Me parece que el café lo voy a dejar para cuando llegue al vehículo, porque
Ahora tengo que desarmar todo, tengo las cosas, tengo el termo con agua caliente adentro del kayak, pero y el café lo voy a dejar para cuando llegue al auto, porque tengo todas las cosas aquí dentro del kayak. Tengo un termo con agua caliente, bueno, tengo todo, así que, pero para no desarmar ahora, prefiero llegar y cambiarme de ropa y allá sí tomar un café. Tomar algo calentito, comer algo y, y bueno, se termina el viaje, se termina la experiencia, se termina la exploración. Bueno, continuamos. Esperando que pare un poco el viento. El viento tiene ciclos de rachas de vientos muy fuertes, calma y vuelve a arrancar con vientos y olas viento muy fuerte y olas cada vez más grandes. Lo voy a intentar cruzar. Si se pone heavy, bueno, tendré que volver a este punto. Vamos a ver qué pasa. Esta parte del video que estamos analizando corresponde al segundo día cuando regresaba de explorar el Río Grande y tenía que llegar a la isla. Me faltaban unos 450 metros aproximadamente, entre 400 y 500 metros, y se levantó viento. El viento meteorológico, que es cuando es el mediodía, empieza a soplar viento porque el sol calienta la atmósfera, las moléculas se empiezan a mover y bueno, ese viento, que es el viento meteorológico, empieza a agitar el agua y empiezan a producir olas. Y además tenía el viento en contra. Tenía que cruzar, eran 400, 500 metros, y venía parcialmente cargado el kayak, pero tenía muchas cosas electrónicas porque había salido a filmar, tenía micrófonos, cámaras de video, tenía el dron, tenía varias cosas electrónicas que no quería arriesgar, si bien estaban en bolsas estancas, no quería arriesgar la posibilidad de darme vuelta y que se llegaran a mojar o que me pudiera llegar a entrar agua al kayak. Entonces, ahí estoy evaluando en ese momento el peligro, digamos, la relación peligro-vulnerabilidad, es decir, estoy evaluando qué tan grandes son las olas, qué tan fuerte es el viento, en qué dirección va el viento. Me doy cuenta que empiezan a aparecer rachas, es decir, ciclos de aparición del viento fuerte y el viento no tan fuerte. Eh, entonces, me quedé un par de horas estudiando el ciclo del viento hasta que comprendí más o menos cuánto tiempo demoraba en entrar esas rachas. Son el momento en que mayor intensidad soplaba el viento. Cuando pude entender ese ciclo que tenía el viento, eh, apenas terminó uno de esos ciclos, pude decidir cruzar rápidamente esos 500 metros para llegar a la isla. Y lo pude hacer afortunadamente bien porque pude hacer una buena lectura del ambiente, en este caso del viento. Bueno, acá tengo que reducir la velocidad porque estamos pasando por un lugar donde hay el cementerio de rocas sumergidas que le contaba recién. Hay un montón de piedras gigantes que están, se las puede ver, digamos, y hay algunas que están al ras del agua. A ver si se alcanza a ver esta. Miren, ¿ven? Eso es un peligro porque aquella se puede ver. Aquí cuando voy remando por el Río Grande, me encuentro de pronto como un cementerio de rocas sumergidas, algunas que afloran, que las pudimos ver, y otras, como en este caso, que están parcialmente sumergidas, gracias al agua que es muy transparente, yo las pude identificar. Pero hubo casos que sí, que me comí varias rocas de estas y golpeé el casco. De hecho, está bastante rayado, no está partido, pero sí he chocado en varias ocasiones por no identificar a tiempo esas grandes rocas son como iceberg que están sumergidos y no afloran a la superficie. Por supuesto que de noche en este lugar
tremendamente peligroso hacer una actividad, ya sea de kayak o a motor, porque cualquier embarcación que pase por ahí y que no puede identificar esa roca, se va a pegar un palo muy fuerte. Pero esta, si yo paso por ahí, puedo encallar, puedo dar mi vuelta o bien puedo romper el casco del kayak. Sigue lloviendo. Al final decidí no pasar por la isla Tunita porque estoy con mucho frío, tengo mucho frío, así que no quería parar, pero bueno. Pero bueno, tengo mucho frío, me quiero cambiar, quiero comer algo, así que no se dan una idea del frío que tengo. Aquí fíjense cómo el riesgo también aumenta, porque en este caso el peligro sigue acotado, es decir, no se levantó viento, no cayó granizo, no hubo actividad eléctrica, es decir, el peligro que yo había asumido al abandonar la isla se mantuvo siempre igual, es decir, no creció, no empezó a soplar el viento, no cayó granizo, no cayeron rayos, siempre las 2 horas, 2 a 3 horas que yo estuve remando, nunca cambiaron las condiciones. Es decir, en todo caso pudo haber llovido un poco más, un poco menos, pero no aumentó el peligro. Lo que sí aumentó es la vulnerabilidad, porque yo empecé a sentir frío, yo ya venía con el cuerpo mojado hacía 2 horas y la temperatura había bajado, había descendido. Entonces, ahí yo empecé a sentir frío, estaba remando, empecé a sentir hambre, empecé a sentir fatiga, es decir, mi vulnerabilidad, que es lo que habíamos definido es la característica de personas, en este caso mía, había aumentado. Y el riesgo de entrar en contacto con el peligro, de darme vuelta, digamos, de enfermarme, aumenta el riesgo. Entonces, si yo no llego rápido a donde estaba estacionado mi vehículo para, como lo digo en el video, para cambiarme la ropa, para secarme, para comer algo, para tomar algo caliente, y ahí mi vulnerabilidad aumenta y las posibilidades, el riesgo de que se produzca un accidente o que entre en una emergencia aumenta, es decir, aumenta el riesgo. Bueno, en esta parte yo ya estoy terminando el recorrido en kayak, es la última parte, ya estoy llegando al vehículo y vengo, la verdad que vengo muy cansado, vengo con mucho frío, agotado y en este contexto son por lo general cuando ocurren los accidentes, cuando ya nos relajamos, creemos que ya está, bajamos la guardia y ahí es donde se produce ese contacto entre peligro y vulnerabilidad. Por eso justo hay que prestar más atención. Eh, hay una serie de acciones desencadenantes de accidentes o emergencias, es decir, acciones humanas nuestras que producen, digamos, ese acercamiento o ese contacto efectivo entre peligro y vulnerabilidad. A veces, como la imagen lo indica, eh, el círculo rojo creemos que tenemos bastante identificado, acotado, inventariado a través de un checklist todos esos peligros que puede llegar a tener el ambiente al cual nosotros nos vamos a meter, ya sea una montaña, un lago, un desierto, la nieve, en fin, cada ambiente tiene sus propios peligros que hay que reconocer. Y también podemos tener una idea aproximada de en qué condición psicofísica nos encontramos para poder enfrentar, digamos, a ese desafío. No es lo mismo una persona súper entrenada, con aptitudes, digamos, psicofísicas eh, aptas para, o sea, que tiene aptitud psicofísica para subir el Aconcagua, que una persona eh, que, bueno, que tiene más vulnerabilidades por la edad, porque no entrena, porque no tiene estado físico, porque no tiene equipamiento. Esa persona tiene más vulnerabilidad. Eh, a ese caso se le llama cuando la vulnerabilidad es más grande, es decir, yo tengo mucha vulnerabilidad frente al peligro que voy a enfrentar
se llama incompetencia. No soy apto, no tengo aptitud, soy inepto, digamos. No tengo esa aptitud necesaria para poder enfrentar ese peligro o ese desafío. Que si, quizás en otro momento de mi vida sí, pero en este momento no. Entonces, mi vulnerabilidad ha crecido con la edad, ha ido creciendo y bueno, me ha dejado me ha sacado ventaja, digamos, aumentado, digamos, las posibilidades de que cometa un accidente. Eh, a eso le llamamos, bueno, ineptitud. Es cuando la vulnerabilidad es incompatible con el peligro que vamos a enfrentar. La audacia es cuando eh, suprimimos o abreviamos medidas de seguridad. Por ejemplo, en el caso de la imagen que estamos analizando, yo voy ahí con el dispositivo de flotación o chaleco salvavidas, como le quieran llamar, eh, porque sé que estoy a varios cientos de metros de la costa. Si yo me llego a caer al agua o llego a dar vuelta con el kayak, salir de ahí en esas circunstancias, con frío, con tormenta, y es un poco más difícil que si llevo el dispositivo de flotación. Es como llevar el cinturón de seguridad cuando uno se sube al auto. Eh, si yo decidiera, porque me siento, digamos, muy seguro, me siento confiado, digamos, de mi capacidad de nadador o mi capacidad de kayakista, quizás podría decidir no usar el dispositivo de flotación. Eh, y si llegara a ocurrir ese contacto efectivo entre peligro y vulnerabilidad, porque yo decidí no usar el dispositivo de flotación y me doy vuelta, y bueno, cuando yo haga el análisis de gestión de riesgo, voy a tener que reconocer que en realidad, si me pasa algo, es porque no es que yo ignoraba que tenía que usarlo, simplemente lo suprimí o lo abrevié. A eso le llamamos audacia, cuando suprimimos o abreviamos medidas de seguridad, ya sea para ganar velocidad, para ahorrar peso, en fin, por diferentes motivos. Em, otro, Otra acción desencadenante de accidentes y emergencias es la imprudencia. La imprudencia es cuando aplicamos de forma negligente, es decir, somos necios y aplicamos de forma negligente las medidas de seguridad. Lo hacemos así nomás, así nomás. Supongamos que tengo que hacer una escalada y me tengo que encordar y al nudo, si bien lo sé hacer, pero lo hago así nomás, lo hago más o menos. eh, o yo tengo que aplicar una técnica de remo determinada para eh, ir hacia atrás, por ejemplo, que tengo que salir de algún lugar o tengo que virar rápidamente para no chocar un obstáculo y aplico mal la técnica, no por ignorancia, sino por negligente, digamos, o sea, una aplicación defectuosa de la medida de seguridad. Eso puede llegar a ocurrir también y provocar un accidente. La ignorancia es cuando desconocemos, cuando realmente ignoramos cuáles son esas medidas de seguridad que, que nos pueden llegar a proteger. Vamos a asumir una actividad en la naturaleza, ya sea en kayak, en parapente, pero ignoramos las técnicas, ignoramos las medidas de seguridad, ignoramos el equipamiento que tenemos que tener, cuáles son las medidas de protección básicas, y por esa razón se produce un accidente. Y, digamos, la más frecuente es el imprevisto. El imprevisto, como ahí la placa lo muestra en el video, el imprevisto es cuando, como su nombre lo indica, somos incapaces de prever, digamos, ¿sí? Como su nombre lo indica, imprevisto, o sea, incapacidad de prever, porque los límites del peligro o de la vulnerabilidad no son difusos, es decir, no son claros. Eh, en ese caso, la mayoría de los accidentes se producen porque somos incapaces de anticiparnos, de prever eh, adecuadamente y en forma completa y cabal cuáles son los peligros que vamos a enfrentar. Ya sea al subir una montaña, bueno, yo en este caso sí tenía claro los peligros posibles, digamos, potenciales a los cuales yo me podía enfrentar y bueno, me fui preparado. Las bolsas estancas, llevaba campera impermeable, llevaba alimentos, bueno, diferentes elementos para
para enfrentar una situación como la que estoy enfrentando. Entonces, a veces los accidentes, hay personas que suben la montaña y se les hace de noche, por ejemplo, porque no saben cuál es la cantidad de horas luz disponible para subir una montaña, o se van sin abrigo, entonces no son capaces de anticiparse, digamos, porque no saben reconocer, digamos, esos límites que tiene el peligro. Por eso el imprevisto, como el nombre, tiene como márgenes difusos, es decir, el contacto entre peligro y vulnerabilidad se produce aunque nosotros no seamos capaces de haber identificado todos esos potenciales peligros o vulnerabilidades. Analicemos, por ejemplo, yo ahí voy con el remo sujeto al kayak, llámenle la tripa, cuerda, llámenle como quieran. Hay un dispositivo ahí que fija la pala, el remo, como quieran llamarle, al kayak. ¿Por qué? Porque si por alguna razón a mí se me suelta de las manos la pala, el remo, y me separo, digamos, por alguna razón, porque me doy vuelta, quedo a la deriva, porque no tengo manera de propulsión. Si por alguna razón yo me cayera al agua o se me cayera la pala, el remo, y me separara del elemento de motricidad, de alguna manera, de la embarcación, quedaría a la deriva. O sea, no tendría forma. Si yo hubiese, por ejemplo, olvidado ese dispositivo de seguridad, me hubiera hecho más vulnerable, ¿sí? Me hubiera hecho más vulnerable frente a la posibilidad real de que me diera vuelta o que se me cayera el remo, y, digamos, la pala y quedar ahí sin poder, digamos, progresar, así, pues no voy a poder remar, básicamente. Supongamos que en mi gestión de riesgo yo olvido ese dispositivo. Bueno, ahí no estoy, porque no lo considero, digamos, necesario. Ahí estoy como no teniendo en cuenta, estamos viendo ahí ese margen no previsto de vulnerabilidad. Es decir, si yo no hubiese llevado ese dispositivo y efectivamente me da vuelta y se produció un accidente, era justamente por eso, porque fue un imprevisto. No fui capaz de anticiparme, de prever, de verlo previamente a esa escena donde yo me doy vuelta, se me cae la pala y no tengo forma de salir del lago en medio de la tormenta. Entonces, la mayoría de los accidentes de emergencia se producen justamente por eso, por la incapacidad de prever, de anticiparse, de imaginarse todos los escenarios posibles de contacto entre peligro y vulnerabilidad. Que en definitiva, y a modo de cierre, es eso, básicamente. O sea, por eso se producen los accidentes en la montaña, por eso se producen los accidentes, inclusive urbanos, en seguridad industrial. Cualquier accidente en cualquier rubro se produce básicamente por la combinación de esos dos factores. Si te interesa, puedo hacer este análisis de seguridad después de cada travesía fuerte. Déjame en comentarios en qué momento vos habrías tomado otra decisión y por qué. Si te sirve este enfoque, suscríbete. Acá la aventura no es solo adrenalina, es criterio.